estaba saludando a todos y les bendiga. Estábamos con un poquito de fallas técnicas, pero bueno, finally. Entonces, tengo aquí una invitada muy especial. Antes, Ingrid, de darte el espacio para tu presentación, quiero contarle a todos, bueno, desde el año pasado he estado haciendo varias historias de este nuevo proyecto para este año 2025 y aquí quiero explicar un poquito más a fondo el objetivo del proyecto de nuestro club de gestión de hábitos. Entonces, como todos, siempre tenemos ese deseo de mejorar nuestros hábitos, nuestras rutinas, nuevos logros para cada año. El objetivo es crear esa conciencia de cómo gestionamos nuestros recursos. Y bueno, la base de nuestro recurso humano es nuestro tiempo, ¿no? Por eso mensualmente en nuestro canal estamos dividiendo el mes en 4 semanas y cada semana tiene como un reto o un seguimiento especial a través de un calendario que es como la vista general que le damos a todo lo que hacemos, un cuadro de objetivos mensuales en todas las áreas por la cual oramos para que como podamos estar enfocados y el Señor sea guiándonos en esas áreas, un horario semanal y un to-do list y checklist. Entonces, todos hacemos eso en nuestra cabeza, ¿no? Como que siempre estamos organizando, planeando aquí, tengo que hacer uno y lo otro, pero el poderlo visualizar, el poderlo escribirlo, nos va a organizar mucho las ideas y los planes que tenemos en la cabeza. Entonces, es una herramienta que ayuda mucho. Y bueno, todos siempre estamos orando por algún logro, ¿no? O estamos planeando un viaje, o estamos revisando qué tenemos que hacer mañana, pero la herramienta de la administración es muy buena. Entonces, me gusta porque el Señor siempre nos habla de ser mayordomos, ¿no? De ser como los administradores de ese tiempo y al final, cuando nuestra vida se acabe, es a Él quien le vamos a dar cuenta. Entonces, poder organizarnos es algo que realmente de mucho valor y que es lo que quiero compartir este año con este proyecto. Entonces, pues nada, saber cómo organizamos todo es de mucha ayuda y este mes, este primer trimestre, quise hablar de la mayordomía o de la administración emocional, de la gestión emocional. Entonces, porque pues nosotros muchas veces queremos hacer muchas cosas, pero las emociones o llega la pereza o llegan cosas que como que nos desubican de los objetivos, entonces así quiero darte la apertura, pues Ingrid es una experta en este tema de las emociones, y bueno, por la gracia de Dios ella es una psicóloga cristiana, entonces ya te doy paso para que tú te presentes. Cuéntanos un poquito más de ti, por favor. Bueno, Carol, gracias por invitarme a este espacio. Hola a todos los que se han conectado. Por aquí está Philip, Nelson, Michael. Qué chévere que estén aquí con nosotras. Y bueno, yo soy Ingrid, como ya decía Carol. Estudié psicología. Tengo mis clientes a quienes atiendo con todas sus emociones y la primera cliente que tengo soy yo. Eh, y bueno, en medio de todo esto de aprender a diligenciar tus emociones, encontré como la paz, que es una de las emociones como que más nos cuesta desarrollar o encontrar, y la encontré pues en el Señor Jesús. Y por eso es que soy cristiana, por eso es que en mi identidad y quién soy yo, esa parte es importante siempre como mostrarla y no solo mostrarla, porque a veces uno no necesita estar mencionando mucho quién es uno para que la gente se dé cuenta. Sin embargo, y con todo eso, de ahí nace entonces un proyecto que es invitar a los demás a conocer esa paz desde la lectura de la Biblia, a conocer ese Jesús desde la lectura de la Biblia. Y nace el proyecto La Biblia en un año. Entonces empezamos allí, la Biblia en un año, este es nuestro segundo año oficial, con toda la gente diciendo la palabra del Señor. Quienes de pronto no se han incluido, sería genial que estén. Y bueno, aquí estamos. Aquí estamos, no sé si quieras preguntarme algo más de mi identidad, pero por ahora, pues digamos que esas son las dos cosas que me identifican y que se relacionan con tu proyecto también. Es que sí, me encanta porque cuando yo escuché el proyecto de la Biblia en un año dije, wow, o sea, uno siempre como que empieza, bueno, voy a empezar por este capítulo, pero en ese orden que lo haces y cuando yo empecé dije, no, o sea, es impresionante como cuando uno lleva un orden, cómo uno puede lograr entender más profundamente las escrituras. Entonces, aprovecho también para invitar a todos los que tienen este año ese deseo de decir, bueno, pero ¿cómo empiezo a leer la Biblia? ¿Qué capítulo leo? Ingrid tiene ese club también de lectura de la Biblia en un año, entonces ya les vamos a ir dejando aquí los links una vez finalicemos. Y bueno, es impresionante cómo el Señor nos conecta con las personas que necesitamos, con las personas, porque bueno, cuando yo inicié este proyecto, fue un proyecto que salió del corazón de Dios, yo dije, Señor,
lo hago. Yo no soy muy de redes, pero dije, si es para tu hora aquí, lo vamos a hacer. Entonces, cuando conocí a Ingrid, bueno, me encantó este proyecto y también aprovechando el conocimiento que Dios le ha dado. Así vamos a iniciar con la primera pregunta. Y bueno, yo quiero preguntarte, ¿tú cómo crees, si estamos hablando pues, de gestión emocional y de todo ese tipo de cosas, eh, cómo crees que uno puede o cómo afectan las emociones a esa identidad? Bueno, resulta que las emociones, para poder entender cómo nos afecta, pues necesitamos entender un poco la definición o lo que es cada una de ellas, ¿no? Y las emociones son una reacción en respuesta a todo eso que alrededor nos rodea y es como el efecto respuesta de cualquier impacto que nos da, ¿no? Sea positivo o sea negativo. Entonces las emociones son muchísimas, pero hay unas básicas que son las que creo que todos conocemos, ¿no? Alegría, enojo, tristeza, preocupación, no, preocupación es una secundaria. Eh, asombro, miedo, son 5 o 6 las que son básicas, dependiendo del autor. Hay muchos autores que definen emociones. Y entender o saber cuáles son esas emociones nos hace tal vez reconocernos mucho mejor. Enseguida de eso, de las primeras o las básicas de emociones están unas que son las secundarias. Digamos que la mezcla entre y el miedo y el asombro, que son las primarias, sale una que es preocupación, angustia, desespero, ansiedad. Entonces, estas primeras son como las mamás o las abuelas de un montón de emociones que surgen y que conocerlas te hace, como te digo, entenderte mucho más, no solo el reconocerte ahora que siento, sino también mirar tu identidad. ¿En qué sentido? Porque la identidad es lo que me dice a mí, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo muestro, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso, esto soy yo. Eso es identidad básicamente. Y la identidad se construye a lo largo de la vida con muchas cosas que nos rodean, con cómo fuimos criados, con quién fue nuestro papá, nuestra mamá, cómo eran sus personalidades, cuál fue el entorno que nos rodeó, cómo era la cultura, la sociedad en ese momento, las dificultades que se vivían o las oportunidades que se tenían. Todo eso a la vez nos va definiendo y nos da la oportunidad de saber o entender quién soy, cómo soy y qué quiero ser, ¿verdad? Entonces, en esa unión de cómo mis emociones impactan a la vez mi identidad, eh, si por ejemplo a eso le sumamos que yo tiendo mucho o constantemente estoy sintiendo miedo, angustia o preocupación, en algún punto eso va a ser parte de mi identidad, porque cualquier conversación que yo voy a tener, vamos allí, hagamos esto, ay no, qué miedo. Entonces la gente va a asociar, oh no, a Ingrid no la invitemos porque a Ingrid siempre le da miedo. Y ya entonces me voy yo misma encapsulando en eso. Y a lo mejor mi mamá o mi abuela eran de eso, de no, qué miedo, ay no, qué susto, ay no, qué pavor. Entonces, digamos que no significa que siempre voy a ser así. Lo importante de eso es darme cuenta, a ver, esto es lo que hasta ahora yo he construido, esto es lo que hasta ahora el entorno me ha dado para mi construcción y qué quiero ser. O quiero seguir siendo esta persona, en verdad eso no es para lo que he sido creado, ¿verdad? ¿Y cómo me doy cuenta para qué he sido creado? Pues como te digo, cuando vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que el Señor en su propósito de creación tenía una intención más profunda, mucho más marcada, que en verdad impacta no solo a mí como mi yo de ahora, sino a mis generaciones futuras y a la gente que está alrededor conmigo. Entonces es un impacto bastante fuerte en nuestra vida, el de las emociones. No Sí, sé si te respondí exactamente o me fui por las ramas. no, clarísimo. De hecho, estaba pensando también, bueno, anclado a este club de hábitos, estamos haciendo un club de lectura y precisamente estamos leyendo eso. Mírate cómo Dios te mira y habla de eso, de la identidad, de cómo muchas veces tantos rasgos de cosas de la infancia nos hacen creer cosas de nosotros que no somos. Entonces, cuando ya crecemos, según lo que tú decías, o sea, eso de las emociones, aunque son un canal para percibir el mundo, pero
no tenemos que dejarnos de guiar por ellas, porque al final, pues, solo son una respuesta a algo de cómo nos enseñaron a percibir el mundo. Entonces, por ejemplo, si en los hábitos, no sé, este año quiero ir al gimnasio, entonces, ay, pero es que tengo una pereza, o sea, es algo que surge naturalmente, que conecté desde algo, porque puede que no me hayan enseñado a ser disciplinado desde niño, por ejemplo, pero no me puedo quedar como que a mí nunca me enseñaron a ser disciplinado, entonces yo nunca voy a hacer eso, porque todos tenemos la capacidad de lo que te decía, de cambiar, ¿sí? Que emocionalmente, cuando cambiamos desde la identidad, ¿no? Porque muchas veces las emociones llegan y después de nuestros problemas técnicos ya solucionamos, se nos cortó aquí la comunicación, pero vamos a hacer un breve resumen, otra vez para entrar en el tema. Entonces estábamos diciendo que la gestión emocional es muy importante porque las emociones no siempre nos van a contar la verdad, sino solo son un canal de percibir la vida, pero debemos basar esas emociones siempre a la identidad. ¿Sí, Ingrid? Sí, era Cla- por eso le Clarísimo ese resumen, sí. Entonces, bueno, estábamos dando esa definición de que muchas veces nuestra identidad, lo que creemos de nosotros mismos, introduciéndolos ya al club de lectura que tenemos, eh, son como parte muchas veces de cómo nos criaron y ese tipo de cosas, pero que la esencia y la verdadera identidad nace de quien nos dijo quiénes somos, que es de nuestro creador, ¿no? De Dios. Entonces estamos viendo cómo todas esas emociones y esa identidad puede afectar en el tema de la creación de nuevos hábitos, porque pues digamos, si nos relacionamos, no es que no me criaron como disciplinado, entonces yo nunca voy a poder ser disciplinado. No me criaron con el hábito de ahorrar, entonces yo voy a ser siempre impulsivo, voy a gastarme la cosa en la plata en cositas. Entonces, bueno, ¿qué opinas al respecto? Sí siento que de repente adoptamos mucho esa postura que nos dieron y es natural, es una respuesta natural porque la mayoría de los seres humanos somos resistentes al cambio. ¿Eso qué significa? Que no nos gusta mucho cambiar. En el fondo queremos, pero el costo de tener un cambio requiere lo que tu programa, tener un cambio de hábitos. Ayer justo estaba escuchando en un libro, un audiolibro, decía, si tú quieres algo diferente, tienes que empezar por hacer algo diferente. Y básicamente desde ese punto, pues definitivamente tenemos que entonces tomar acciones para no seguir igual, para que nuestras decisiones no nos sigan haciendo daño o enclaustrar la identidad que pues no es la correcta y no es la que Dios quiere para nosotros. Sí. Y bueno, lo que decíamos de tu proyecto, lo lindo de empezar a hacer esa lectura de la Biblia es que uno se encuentra con uno mismo, o sea, con la esencia que Dios le da y uno dice, bueno, para saber cómo soy, tengo que conocer a mi creador, cómo es él, que es un reflejo al final de lo que hemos sido y hallamos propósito en eso. Entonces, ahorita recordaba un versículo que dice, está en Proverbios 25-28, que dice, como una ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Uh-huh. ¿Tú consideras que esas murallas o ese fundamento de una vida emocional sana debería ser una identidad clara? Como el fundamento de tener una identidad clara, me Sí, dice, ¿verdad que esas emociones como tal, como referente a este versículo que habla que una ciudad derribada y sin muro es el hombre que no tiene rienda? Porque digamos, si le damos las emociones, si estamos reaccionando todo el tiempo emocionalmente, pues al final, ¿qué rodea esas emociones? O sea, ¿qué la contiene? ¿Qué sería esa identidad? Entonces, ¿tú crees que esas identidades lo que contiene, basándonos en este proverbio, esas emociones que nos podrían dar como esa dirección en cierto punto? digamos que sí, la identidad te ayuda cuando construyes una identidad sana, saludable, te va a ayudar mucho a lidiar con las emociones y a ponerles, como dice el versículo, muralla. Sin embargo, desde ahora, cuando tú, digamos, teniendo en cuenta que de pronto la gente que está aquí con nosotras o nosotras mismas estamos todavía en esa construcción, desarrollo de una personalidad o una identidad que sea un sello donde no es esa que nos pintaron y no es esa que nosotras creímos que teníamos. Y en medio de ese proyecto, en ese crecimiento y demás, hay cosas que todavía hacen que nuestra muralla no esté por completo construida. ¿Y qué es lo que ahí como cristianos o como hijos de Dios nos ayuda? O incluso si no
si no somos hijos de Dios, todavía no nos sentimos así. Ir al Señor Jesús y conocerlo, conocer su palabra, nos permite entender esos muros alrededor que dan sentido, esos límites, esas hasta aquí me permito tomar esas decisiones de poner ciertos límites. Eso es muy clave. Sí, es que me encanta, o sea, yo digo, ¿qué persona puede tener una identidad más clara que un cristiano, ¿no? Que una persona que se relaciona directamente con su creador y partir de lo que somos en esa esencia. Entonces, yo creo que hoy en día con todo ese boom, como de que ahora todos podemos hablar más de nuestras emociones, de reconocerlas un poquito más, que nos han llevado en cierta forma a decir, bueno, esta es mi emoción, pero hay algo más allá, hay una identidad y cómo yo respondo a eso, ¿no? Me recuerdo una vez que leí un journal que citaba como pautas diarias, entonces invitaba hoy a pensar qué diría Jesús de este acto o qué haría el Señor en mi lugar. Entonces es una buena clave para decir, bueno, mi identidad ya no depende de cómo yo reacciono o lo que yo decido, sino que desde el día que le entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos ese privilegio de poder decir, bueno, ya no son mis respuestas emocionales, ya no son mis hábitos, mis rutinas, sino es empezar a partir de esa gestión emocional. Entonces, podríamos decir que para una buena gestión emocional es importante atacarlo desde mi identidad, desde mis convicciones firmes de quién soy yo. Y bueno, ahora que ya hemos avanzado un poquito más, yo creo que va a tocar unir dos lives porque la otra parte también desarrollamos algo muy, muy importante. Así que si por algún caso están viendo este, les invitamos a que vayan a ver la primera parte. Entonces, ya que tenemos, Ingrid, un poquito más claro de qué es identidad, qué son estas emociones, que son pues la forma de percibir el mundo y dependen mucho de cómo nosotros hayamos creído en nuestras convicciones, ¿no? Que al final es como la razón por la que vivimos. Entonces, me gustaría que tú nos dieras unos pasos básicos para gestionar nuestras emociones. Bueno, resulta que hay muchos autores que nos hablan de maneras o pasos para gestionar emociones. Yo les quiero contar unos pasitos que tengo por acá. Son sencillos en el sentido de que puedes usarlos fácilmente, pero son 10, entonces son muchos. Vamos a resumir. El primero es reconocer la emoción. Y para tienes que saber o conocer qué emociones son las que existen. Y como les mencionaba, primarias y secundarias. Conocerlas y por eso se llama reconocer. O sea, ahora ya sé que, cómo se siente el miedo. Entonces miro dentro de mí, esto que siento es miedo, esto que siento es angustia, será preocupación, porque a veces confundimos las emociones y tomamos acciones opuestas a lo que sentimos. Por ejemplo, conozco a alguien que cuando está enojado y parece que está bravo todo el tiempo y dice muchas cosas, pero en el fondo está triste, se siente frustrado y se siente decepcionado. Y su manera de mostrarlo es así, con el enojo. ¿Por qué? Porque es una persona que no conoce sus emociones, que no se ha sentado a mirar adentro. ¿Por qué? Porque a muchos nos parece que es innecesario, que esa vaina no, ¿para qué? Ya, ya. Entonces como que ponen eso a un lado y hace mucho más difícil el proceso de gestionarlas fácilmente. Ese proceso no, una vez uno lo empieza, se vuelve fascinante y se vuelve muy fácil elaborarlo. Entonces, reconocer cómo te sientes, que es ponerle el nombre a la emoción. Eso va en ese mismo primer paso. Y es lo que les decía, es miedo o es preocupación o es tristeza, frustración, decepción. Con preguntas claves vas a encontrarlo. Listo, vamos con la siguiente parte y es la aceptación. Y va una aceptación sin juzgar, porque es como, sí, siento miedo, uy, no, otra vez miedo. No, no funciona. Aceptar sin juzgar es entender que de algún lado vino y que así te has comportado por muchos años y que a tu interior le ha parecido que eso es lo más normal. Y esta vez entonces vamos a hablarnos. Bueno, estoy miedosa otra vez. Es algo muy relajado y no es tan miedoso el asunto, pero siento miedo. Entonces, vamos a hacer el tercer paso. ¿Por qué siento miedo? Identificar la razón y revisar qué pasó a mi alrededor, qué pasó ayer, qué pasó esta mañana, qué fue el tono en el que me lo dijeron, fue
la situación o la invitación que me están haciendo, que tal vez está muy intensa y jamás he experimentado esto. Entonces, hacerme las preguntas correctas. Y cuarto, como les decía, el cuarto, después de hacer toda esa identificación, voy a regularla. Para regularla hay ejercicios de respiración que nos pueden ayudar. Entonces vamos a intentar hacer uno. ¿Listo? Hay un ejercicio muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo, que es simplemente inhalamos por la nariz y esperamos uno, dos, tres y botamos por la boca. Intentémoslo otra vez, ¿listo? Entonces en posición correcta, las manos en las rodillas y empezamos. Inhalamos, guardamos por uno, dos, tres y soltamos por la boca. Buenísimo. Nomás uno lo hace 3 veces y el ambiente cambia por completo. Y no piensen que esto es una vaina por allá budista o algo así. Es un principio sencillo de nuestra humanidad. Cuando nos sentimos como en un lugar en el que estamos muy, como muy contentos o muy amados, o cuando estamos muy, muy, muy tristes, así como que lloramos así como niño chiquito, hay momentos en los que hacemos como, esa es una manera en la que el cuerpo se autorregula. Y entonces uno va, es que, y uno no puede como seguir hablando. Y es una manera de autorregulación donde como que hay como si esa lucha de todavía me siento triste, todavía no estamos listos para hablar, porque vamos a llorar más, pero ese inhalar y exhalar así como un poquito brusco es una parte donde el cuerpo intenta ayudarte. Mira, puedes respirar, esto te puede ayudar. Entonces vamos a respirar de la manera más tranquila y eso nos va a ayudar a pensar un poco más claramente. Vamos con el sexto paso y es actuar con conciencia, es decidir por una respuesta sin impulsos, lo que le llamamos actúa con mente fría, cabeza sin emociones. Entonces, porque al decir desde la emoción, yo actúo herido y me voy y me lanzo contra el otro. Pero desde mis pensamientos, cuando ya sé qué fue lo que pasó, entonces me permite a mí tomar una decisión. O esto es lo que yo estoy decidiendo conscientemente. Que no vaya a haber un arrepentimiento de perdóname, no sé por qué hice eso, no sé por qué te lo dije, no, sino una respuesta segura y con responsabilidad. Lo séptimo es expresar saludablemente eso que siento, que puede ser como hablándolo, escribiéndolo o haciendo alguna actividad para soltar eso que estoy haciendo, como un dibujo o alguna actividad física. Eso ayuda bastante, el ejercicio físico o caminar afuera mientras medito, mientras pienso. Todo eso ayuda bastante a regular las emociones, ayuda muchísimo. El 8 y es aprender de esta experiencia. Ya aprendí a identificar el miedo. En una próxima ocasión voy a identificar otra emoción, angustia, tristeza. A veces uno se siente triste, pero uno no sabe que está triste. Uno está por ahí como que no quiere hacer nada, pero no sabe que está triste. Uno no entiende qué pasa y es tristeza. O son derivados de la tristeza, como hijitos de esa emoción. Por eso estudiar este tema, conocerlo para aplicarlo en ti y que te ayudes, ¿no? Y que no seas esclavo de tus emociones, porque cuando no las podemos administrar bien, nos volvemos esclavos de eso. Es básicamente lo que ocurre con lo que con el dinero, el ejemplo que tú nos dabas de me dan este dinero, entonces yo me lo gasto por completo y no es que así me enseñaron y es que así era mi papá y es que así ha sido toda la vida y es que no es para eso que se trabaja. Entonces cuando hacemos eso, pues nos volvemos esclavos de una forma de pensamiento que no es nuestra, que es lo que vimos y es lo que hicimos por allá, pero no lo construimos nosotros mismos. Entonces, en realidad, nos va a traer la libertad conocer eso y aplicarlo. Y la misma palabra nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, conocerla también desde la palabra del Señor. Nos fuimos con el 9 y el 10. El 9 es cuida de ti mismo. Hay unos hábitos súper sencillos que se recomiendan cuando se empieza a atender en consulta la depresión o emociones un poco así como bastante intensas que ya van como relacionadas a diagnósticos médicos. Siempre se le recomienda a la persona revise sus horarios de sueño, póngase un horario claro, elimine todas las distracciones para ese tiempo de sueño,
coma bien, aliméntese no de comida chatarra, nada de eso. Mm, Practique actos saludables, comuníquese con personas que no sean dañinas para usted. Y a la vez hay algo más que dedicamos en varias de las consultas y es el agradecimiento. Practique la gratitud, tenga un diario de agradecimiento. ¿Por qué? Cuando tú te permites encontrar razones para las que vas a agradecer, te vas a dar cuenta que no todo fue maluco en este día. Usualmente el punto negro en la pared blanca llama más la atención que el resto de lo blanco, ¿no? Entonces, si nos equivocamos hoy en una cosa, eso hoy definió mi día, eso marcó mi día y yo soy el peor del universo. Y no es así. Hay muchas cosas que hiciste bien y que no las estás viendo y al no verlas, tú mismo te estás enclaustrando y esclavizando de tus emociones. Y pues obviamente eso no es lo que quiere el Señor para nosotros. Y la palabra del Señor también nos respalda en eso. Dice que demos gracias a Dios en todo porque esa es la voluntad del Señor para nosotros. Que demos gracias en todo. Y Pablo dice en una de sus cartas que él ha sabido conformarse con cualquier cosa que tiene, teniendo mucho, teniendo poco, y en todo eso él es agradecido, que ha vivido en la abundancia, en la escasez y en todo eso está agradecido. Y nosotros estamos todo el tiempo comparándonos con el vecino y pasándola maluco por eso. Entonces, vamos a cuidar de nosotros. El punto 10, el último, es pedir ayuda si es necesario. Y ahí es donde ya va la parte de encontrar un profesional, porque en el Señor lo tenemos todo, pero nosotros a veces no sabemos encontrar eso en el Señor, entonces es importante también tener apoyo y ayuda de otros, ¿no? Así como se quedaron los médicos, así como ellos tienen medicinas que nos pueden ayudar, también los psicólogos tienen herramientas que te van a enseñar a manejar mejor tus emociones, a enfrentar mejor la vida. El psicólogo no te va a curar, el psicólogo no te va a cambiar, el psicólogo no te va a transformar en una persona diferente, porque nosotros no tenemos todo ese poder, pero sí tenemos herramientas que te pueden ayudar, sí tenemos las maneras en las que te vamos a enseñar, esta es la razón por la que te comportas así, esto es lo que ahora puedes hacer. Y es básicamente un guía en tu camino, como alguien que te va a orientar. Y pues, ¿quién no quiere eso, no? Alguien por ahí decía que todos necesitamos un coach en nuestra vida y es básicamente eso lo que haría de alguna manera un psicólogo. Te orienta, te guía y te acompaña en tus procesos. Pero no les crean a todos los coaches porque hay gente que se crió, que se hizo coach solo leyendo un libro. Entonces, Sí. mucho. Creo que es o sea, una base hablar esto de las emociones porque muchas veces, sí, nosotros como, bueno, me siento así, pero ya me va a pasar, ¿no? Como nos enseñaron, me va a pasar, me va a pasar. Pero cuando uno va, por ejemplo, ya al ámbito de reflexionar o de ponerlo en práctica, tiene mucho sentido porque en un caso de que estoy empezando cualquier hábito nuevo, pero me rindo fácil porque no sé identificar que me siento frustrado, que es que no he encontrado la forma o cómo me funciona a mí, entonces nos va a hacer rendirnos fácilmente, pero cuando nos damos cuenta, bueno, voy a seguir un paso a paso, como ese indexing que nos acabas de dar, y pues para los que se han estado conectando, para los que llegaron hasta ahora, vamos a hacerle como un recuerdo así de nombrarlas. Entonces la primera, parte pues para gestionar nuestras emociones mejormente no, gestionar mejor nuestras emociones sería identificar, reconocer, aceptarlas. Estaba aquí copiando todo, o sea, es muy valioso todo lo que estás diciendo. Cuarto, comprender, sí, como que está bien, comprendo lo que me está sucediendo. Yo. La quinta es con cabeza fría. ¿Cómo era La la quinta? cuarta es el uso de la respiración para tranquilizarnos. Uh-huh. La quinta es, espérame que se me fueron, Pues, los pasos para identificar y gestionar nuestras emociones. Entonces, mientras mi Ingrid la encuentra, es muy importante y lo que estamos, o el objetivo de hablar de esto es mostrar la base de cómo nuestros hábitos o rutinas muchas veces se quedan estancados porque no sabemos cómo gestionarlo emocionalmente, que realmente es como la base, ¿no? Que es como ese motor que nos transmite a experimentar
todos esos objetivos. Entonces íbamos en identificar, reconocer, aceptar, respirar, Gestionar los pensamientos, ujú, actuar con conciencia, que esa es la de con cabeza fría, expresar saludablemente tus emociones, el número 7. Uy, ya me pasé. O sea, ya no dije el 6, no dije, pero a ver, vamos a recordar. Primero, dime las primeras tres y yo te digo la siguiente. listo. Tengo identificar, reconocer y aceptar, comprender, respirar. Respirar y actuar con conciencia, la sexta. Ahora, Ujú. la última es expresar saludablemente, la octava es aprender de la experiencia y las últimas dos son cuidar de ti mismo y pedir ayuda si es necesario. Está copiadas. Aquí estamos teniendo una, una consulta con Ingrid. Muchas gracias por compartirnos todo esto, porque realmente es fundamental y lo que tú dices tiene un respaldo bíblico, ¿sí? Cuando decías lo de la verdad, sí, muchas veces decimos, sí, la verdad, conocerás la verdad y la verdad nos hará libre. Y claro, estamos hablando de Jesús, pero Jesús va siempre en todos los ámbitos, Él es integral. Entonces, ¿cuál es la verdad acerca de mis emociones? ¿Cuál es la verdad acerca de mi identidad? Entonces siento que la Biblia es algo muy profundo, que siempre va, así leamos 1000 veces el mismo versículo, Dios siempre está yendo más al fondo. Entonces me encanta. Algo que decía respecto a la respiración, que es muy cierto, que no lo había visto pues de esa forma. Hay una cuenta que se llama Conscious Discipline, que es todo acerca de la disciplina con los niños y de cómo guiarlos. Porque siempre que hablamos de disciplina, estamos pensando como en juguete, en castigo, y no, o sea, la disciplina es esa estructura que, que nos ayuda a tener esa mejor gestión de nuestros hábitos y rutinas. Entonces decía precisamente eso de lo emocional, era una actividad de soplar la galleta. Entonces era hacerle al niño que pensara que tiene ahí una galletita, entonces primero vamos a leerla, después la soplamos, está caliente. Entonces me parece súper bonito como esa gestión desde que uno puede empezar con sus niños. De hecho, cuando empecé a hacer el primer live en kiosk, una mamá me escribió y me decía, me encanta todo lo que tienes de cómo organizas los hábitos de los niños y las rutinas, y es algo que he aprendido mucho, sí, que me ha gustado y que pues por la gracia de Dios se sabe algo, hemos aprendido algo que es lo que estamos compartiendo hoy con todos. Entonces, muchas gracias por todas estas, bueno, son estos 10 pasitos para poder gestionar nuestras emociones. Y bueno, yo quisiera, bueno, ya nos explicaste un poquito de cómo ese entorno, cómo el entorno afecta a mis emociones. Entonces, quería que tú me ayudaras o nos ayudaras a todos a entender cómo propiciar un ambiente sano para mis emociones, para nuestras emociones. Listo. Para propiciar un ambiente sano hay que revisar muchas cosas alrededor de ese ambiente en general. Entonces, una de ellas es crear esos espacios tranquilos y a veces es un poco costoso porque la gente que nos rodea tiende a ser conflictiva o tiende a ser un poco invasiva, como que se introduce mucho en lo que estamos haciendo o en quiénes somos. Y esos cambios que estamos teniendo a lo mejor tan como que no les gusta y son un poco una piedra en el camino, pero crear esos espacios tranquilos se pueden conseguir. En lugar en tu casa para que en ese espacio puedas respirar, puedas escribir, puedas como proyectarte, mirarte a ti mismo para adentro y revisar qué estás sintiendo. Otro de los siguientes como cositas importantes a tener ahí es revisar esos espacios alrededor y poner límites saludables. Es un poco duro y yo les confieso que a mí me cuesta todavía ese decir no. A veces uno quiere decir no, pero uno piensa tanto en el otro, como de, si le digo no, esta persona se va a sentir triste, esta persona le va a pasar esto. Y entonces uno dice como, bueno, está bien. Pero lo que uno no sabe es que a la vez, las veces que he dicho no, eso construye también en el otro, así como cuando a mí me han dicho no, en mí también construye, es que todo tiene un paso, o sea, hay unas murallas que no nos podemos pasar. Y no solo el hecho de que ella es así, es que yo también puedo decir que no. Y es que también yo puedo resistir cuando me dicen un no. Y en nuestra cultura latina, que nos digan no es el peor, es la peor
con todos, en un trabajo, con la gente, con quien sea, porque uno siempre pide un favor esperando que le digan que sí. Uno no tiene, como latino, uno no tiene en mente la posibilidad de, me puede decir que no, y cómo voy a reaccionar a ese no. No. Es como que, ay, Dios mío. Entonces, bueno, no, sí, perdón. Entonces, esos dos son importantes. El primero, revisar el espacio y el segundo, aprender a poner límites y decir que no. El tercero de ellos es aprender a expresar las emociones. Y para aprender a expresarlas necesitamos encontrar la persona correcta con quien yo pueda hablarlas. Para que no vayas a reprimir eso que sientes porque ahí no estás gestionando nada. Para algunos de nosotros o para algunas personas, el aprender a gestionar las emociones tiene que ver con manipularlas o digamos que reprimirlas. O no siento enojo, no, voy a dejar de sentir enojo. No es así como funciona, no es de esa manera. Entonces aprender a hablarlas. Encontrar la persona para eso puede ser muy complicado, pero mientras lo encontramos, ustedes y yo tenemos el mejor de los amigos y es el Señor Jesús. Siempre nos, y por lo que tú pasaste, Él también lo vivió. Él también lo vivió. Jesús te entiende. Hay un evento y un libro por ahí que se llama Jesús te entiende. Y lo siguiente que hace parte del último de los puntos que vimos antes, o el penúltimo, es el tener cuidado, practicar el cuidado de ti mismo, dormir bien, hacer todo eso. Y hay uno último que quiero que lo tengas clave y tiene mucho que ver con lo que tú dijiste, o con lo que es tu lema y tu programa, y es establecer una rutina equilibrada de hábitos, tanto emocionales como de trabajo y en general. Todo eso también nos va a ayudar muchísimo. Hábitos de gratitud, hábitos en los que nos informemos cómo manejar esas emociones, hábitos en los que fomentemos relaciones sanas, hábitos en los que si llegamos a necesitar ese apoyo extra no nos sintamos como, no, es que si yo busco ayuda, no pude, soy incapaz y tengo que poder. No, buscar ayuda es importante, hace parte de la vida y para eso, dentro del desarrollo emocional, se vieron las emociones como una parte clave de la comunicación y el desarrollo de la sociedad. Me encanta. Porque, claro, cuando hablábamos, bueno, de estos 5 pasos para tener sí, ese entorno emocional como equilibrado, por decirlo de alguna forma, es encontrar espacios tranquilos. Cuando hablabas de eso, pensaba de una vez en la oración, ¿no? Porque muchas veces uno dice, si estoy en un lugar de trabajo, por ejemplo, que no hay paz, por decirlo así, sí, de pronto gente, lo que te decía, conflictiva y ese tipo de cosas, ok, de una voy otra vez a mi identidad, mi paso es dejo, y tenemos que pensar en Jesús, mi paso es doy, no como el mundo la da. Entonces, empezar a profundizar en esa identidad nos va dando la respuesta a todo lo que tú dices, y bueno, a partir de eso, de la palabra de Dios. Entonces, también pues para las personas que de pronto están aquí, que bueno, somos cristianas, nosotros basamos todas las respuestas en la palabra de Dios, y es tan hermoso como todo encaja, ¿no? Como que no tenemos que ir por allá a lo que te dice a los libros, a muchas cosas, pero hay una palabra fundamental que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, aprender a decir no, esto también es muy importante. Y lo que tú nos decías, yo de una vez pensaba en el tema de la organización. Sí, nosotras muchas veces escuchamos, ¿por qué no me alcanza el tiempo para nada? Y es porque no sabemos decir no. O sea, tenemos, pues, podemos decir, sí, esto suena muy lindo, mi calendario se ve muy bonito y tiene mil cosas, pero hay veces también que tenemos que negarnos a ciertas cosas. Aprender a decir, bueno, o sea, esto no lo puedo hacer, yo lo delego, o simplemente sí, hago otra cosa. Entonces, me recuerdo el año pasado que tenía muchos proyectos, muchas cosas que hacer, entonces yo decía, no, o sea, tengo que dedicarme y enfocarme bien en una, porque si quiero hacer todo al final, sí, uno no sale bien haciendo las cosas. Entonces, es aprender de lo que te dices, de esas experiencias, y decir, ok, estoy frustrada, me siento así, pero ¿cómo puedo hacer esto mejor? Y bueno, siento que esa parte de tener cuidado de uno mismo y, y establecer una rutina es, ¿no? Lo ideal. Todos deberíamos hacer, que muchos ya lo tenemos acá internalizado, como decíamos, bueno, hoy tengo que trabajar y hacer esto, lo otro, pero pues cuando anotamos, cuando nos encontramos con nosotros mismos a través de la oración con el Señor y todos esos pensamientos los podemos organizar, va a ser de mucha bendición. Entonces, pues
vamos a ya antes de terminar, aprovechar que tú estás acá y quería tener como unos tips, ya que estamos hablando de hábitos, me gustaría que hiciéramos un reto. Para los que apenas se están uniendo, este año vamos a hablar de todo tema de hábitos y rutinas. Les seguimos invitando a que se unan al club de gestión de hábitos, donde vamos a estar organizando nuestro calendario, donde vamos a estar organizando mucho más todas las ideas que tenemos aquí en la cabeza. Y bueno, el reto de este mes es un reto emocional. Entonces, bueno, Indes, ayúdame a contarles a todos los que nos están escuchando, viendo cómo va a ser este reto para hacer ese detox emocional. Listo. Entonces, un detox emocional, vamos a ver. Y básicamente, para quien no sabe lo que es un detox, es como una desintoxicación. Lo que ella acaba de decir es este retico que vamos a usar tiene tres partes. Es muy sencillo. Yo sé que dar 10 pasos y así en muchas cosas es mucho, pero vamos a usar todo eso que hablamos en estos tres pasitos. El detox tiene tres partes. Escribir, leer y conversar. Escribir, leer y conversar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Cada noche o cada mañana, cuando elige un espacio exacto para esto. Vamos a escribir lo que sentimos, lo que estamos viviendo, lo que nos preocupa, todo eso. Vamos a encontrar las respuestas a todas esas preguntas durante el día. ¿Por qué me sentí así? ¿Qué pasó? ¿Qué me rodeó? ¿Qué fue la emoción que más tuve en el día? Vamos a escribirlo. Todo eso que me intoxica. Siguiente parte, vamos a leer. Leer eso que escribimos, eso que tenemos ahí. Cuando releemos lo que escribimos, tenemos una percepción, digamos, como si otra persona lo hubiese escrito, como si no hubiese sido yo. Y eso me permite una comprensión mayor de lo que yo dije, de lo que yo escribí, de lo que yo sentí. Si a eso además le sumamos el encontrar una porción bíblica que hable acerca de esa emoción, vamos todavía a tener mayor información, no solo de cómo me siento, sino de qué puedo hacer. Ahora, a eso le sumamos lo siguiente, que es el conversar. Después de hacer esos dos ejercicios, hay alguna conclusión en mi cabeza. Hay muchos pensamientos nuevos y hay muchas maneras de ver esto diferente y de decidir que lo voy a actuar diferente. Entonces, eso lo vamos a conversar. Lo vamos a hablar, lo podemos hablar con otra persona, pero eso no es algo que funcione cuando se trata de una construcción personal. Lo que yo más recomiendo es que lo hablemos con el Señor, hablemoslo con Dios. Contémosle al Señor, estaba haciendo este ejercicio, me encontré con esto es lo que pasó, esto es lo que sentí y vi esto. Y es hacer esa oración. Ahora, si de repente eso no te funciona, no porque no sea efectivo, sino porque de pronto tú no lo sepas hacer, hay algo que llamamos en psicología que es el diálogo interno. Todos tenemos un diálogo interno, todos. Y ese diálogo interno es la manera en la que nos comunicamos con nosotros. Es esa voz interior que nos está diciendo muchas cosas, que nos está preguntando. Y a veces esa voz suena parecida a los regaños de la mamá, o a veces suena parecida a las críticas que nos dio la profesora, o la pareja, o los amigos. Ese diálogo interno puede sonar o puede ser en sentido positivo o negativo, en un sentido de que nos ayude o no. Sin embargo, en ese diálogo también hay momentos en los que cuando soy yo quien lo proporciona, que yo me hago las preguntas, que yo misma me las respondo, estoy teniendo un diálogo constructivo conmigo misma. Entonces, mira, encontré esto. Entonces, yo usualmente lo que hago es lanzarme dos o tres preguntas de eso que encontré. ¿Qué te pareció eso que viste, por ejemplo? ¿O cuál es la parte que más te lastimó o te tocó o sientes que va a funcionar? O, ¿y ahora qué vas a hacer con eso? Esa es la tercera. Entonces me hago todo un equipo de preguntas donde puedo conversar tanto conmigo como con el Señor y encuentro entonces las respuestas. En las ocasiones en las que no he encontrado las respuestas, yo me voy a la palabra y las encuentro allí. De pronto no las encuentro en ese momento, tal vez el día siguiente, tal vez la semana siguiente, pero yo ya se las dejé al Señor y le dije, Señor, mira, esto no entiendo, no sé por qué soy así,
ayúdame a entenderlo, ya, y confío en que Él me va a enseñar. A la siguiente semana estoy leyendo el capítulo tal y de repente un versículo me habla un montón y el Señor me muestra la escena, me recuerda eso que le pregunté, me recuerda otros eventos, inmediatamente me dirige hacia otra futura escena y lo que yo puedo hacer. Entonces me da todo un equipo, todo un paisaje. Y es esa la grandeza de acompañar tu lectura bíblica con la oración y entregarte en ella, en verdad amar ese proyecto, ese proceso de conocer al Señor y conocerte a ti por la manera en la que el Señor te ve, es todo un desafío, pero a la vez es una sorpresa, es una bendición, es muy lindo. Y es que te da propósito, ¿no? O sea, es como que ya no vivir a la deriva, sino te enfoca a lo que realmente es el propósito en la vida. Y bueno, Ingrid, muchas gracias porque realmente siento que eso que nos estás diciendo es oro, o sea, porque no es solo un consejo de una persona que ha estudiado, que se ha preparado, que ha tenido sus pacientes, sino es una persona que tiene basada su identidad como hija de Dios y que eso es, pues que la Biblia ha sido esa base de todo lo que nos ha dicho hoy. Entonces, a todos los invito a que esta semana aprovechar que ya en de 3 días, 4 días ya es febrero, entonces empezar este mes haciendo ese detox emocional, escribiendo nuestra emoción, leyendo una porción bíblica respecto a cómo me siento y conversarlo con el Señor. Entonces ese ya nos va como a desenredar todas esas ideas. Bueno, a todos los que se conectaron o que van a ver después también les doy las gracias y, y quiero pues sí, que cada día al Señor y oro para que el Señor cada día nos haga más consciente de nuestro tiempo y de todo lo que significa la gestión de nuestro tiempo, la mayordomía de eso que Dios nos ha dado, que es la vida. Entonces vamos aquí cada mes, una reunión aquí cada sábado de último mes, vamos a estar hablando de gestión en el área emocional, intelectual, económico, social, entonces todos muy bienvenidos. Y ya para despedirnos me gustaría que invitaras una vez más a las personas que desean pues tener hacer la lectura bíblica en un año, entonces para que tú despidas hoy con esa invitación. Muchas gracias, Carol. Bueno, como les contaba, leer la palabra del Señor a mí me ha transformado y la Ingrid que empezó y que leía de vez en cuando la Biblia, a la Ingrid que día a día está leyendo y tiene ese propósito de conocer más al Señor a través de la palabra, es diferente. Y te habla con más seguridad, con más certeza y se ha cuestionado muchas cosas de sí misma y ha decidido por el Señor y por lo que le ha enseñado ser diferente. Y esa misma sensación creo que todos la tenemos, ese llamado a ser diferentes. Y si tú lo has sentido, yo te invito también a que aproveches este espacio, porque como decía Carol, a veces uno quiere leer, pero el no sentir como que va como con una misión, con un orden, con una forma, pues no te permite en verdad culminarla o leerla toda. Y a lo mejor de repente te encuentras con pasajes que alguien predica algo y tú dices, wow, yo no sabía esa historia. Y conocer la palabra es conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Si hoy estás preso de muchas de tus emociones, de muchas cosas que no te dejan avanzar, de muchas cosas que te apretan en tu vida emocional, en tu vida sentimental, en tus decisiones, tus proyectos y demás, es una oportunidad de que a través de la palabra del Señor y poniendo este hábito constante de leer la palabra y aproveches este equipo que está contigo, que te da devocional todos los días, que te pregunta cómo estás, pues vas a sacarle el máximo provecho y vas a crecer en muchas cosas en tu vida, no por nosotras, sino porque el Señor va a estar contigo. Diana. Bueno, pues nada, gracias a todos, Dios los bendiga, los esperamos en el club de lectura en un año y en el club de gestión de hábitos para que sigan teniendo esa ayuda y esa inspiración para todos los proyectos que el Señor tiene con nosotros este año. Dios les bendiga.